creo que la gente le has impactado muchísimo en varios proyectos tuyos, que me gustaría que me platicaras, pero háblame de Al Extremo, que es donde de verdad creo que hubo un parteaguas a nivel de comunicación. Fuiste parte de este gran proyecto. ¿Qué crees que haya sido ese impacto que tuvo Al Extremo con diferencia de otros noticieros o el corte que llevaban? Al extremo. Oye, fíjate que no fue un proyecto bien bonito, fue uno de mis bebés más longevos que tuve o que he tenido en la historia de la televisión. Al extremo duró 13 años para mí, ¿no? Para Estados Unidos, porque iniciamos el proyecto para Estados Unidos. El proyecto se diseñó, se identificó justo para la comunidad latina en los Estados Unidos. Y el proyecto eran dos mujeres, un hombre, ¿no? Eran los conductores principales. Buscaban como la base principal un periodista y dos mujeres, ¿no? Una trigueña, una rubia, porque tú sabes que la televisión tiene que tener identificadores, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué? Tú los ubicas. Los Ángeles de Charlie, ¿no? Cualquiera era completamente distinto, ¿no? Si nos vamos con los Duques de Hazzard, también los chavos eran completamente distintos. Nos vamos hoy, por ejemplo, con los RBDs, todos son uniformados, pero cada uno tiene una personalidad distinta para poderlos identificar. Al extremo tenía ese compendio, ¿no? De productor y director creativo. Entonces ellos juntaron al personal y todos coincidíamos con muchas cosas, todos coincidíamos con muchas cosas. Uno, la estatura; dos, pues obviamente la belleza que era exuberante en ellas; y tres, pues obviamente el conocimiento, ¿no? De comunicador para agarrar a estas dos chicas de la mano y empezarlas a mover. Ellas no son periodistas, ¿no? Ni comunicadoras. Una era cantante y la otra sí estudió la carrera de comunicación, pero se dedicó más al mundo del diseño y todo lo demás. Pero cuando llegamos, concretamos inmediatamente. Pero el director creativo buscó justo a los tres personajes, ¿no? Y a un cuarto personaje que era el chistoso de los espectáculos y todo lo demás, porque tiene que haber siempre emoción y reflexión en una obra, ¿no? Y no solamente de teatro, en una obra de televisión. Pero además, si tú tienes sinergia, tienes simpatía, si tienes de alguna manera alguien que te está sopesando, pues obviamente va a funcionar mucho mejor. Entonces, Al Extremo nace para Estados Unidos, para la comunidad latina. Yo viví casi 10 años en los Estados Unidos. Entonces trabajé allá, viví allá, sé lo que se siente estar por allá. Me dio el homesick, de hecho, aun cuando yo no me fui como muchos de los migrantes, no atravesé montañas, fríos, aires, calores, nada, absolutamente nada. Mi papá me platicaba, porque mi papá fue migrante en algún momento, iba y regresaba con el grupo Braceros en aquella época, de los 40, 50, pero de pronto yo dije, qué privilegio que a mí alguien, pum, ¿no? Como varita mágica, se vino a trabajar acá a los Estados Unidos, y yo dije, wow, qué padre, ¿no? Ahí entendí la fuga de cerebros, que te preparan en México para que te vayas a otro lugar a disfrutar de los placeres que te dio tu país. Total que conozco y ubico justo lo que había por allá, y entonces a mí me eligen, ¿no? En principio buscaban un modelo, ¿no? Porque ellas eran muy bellas, son muy bellas. Sí. Entonces buscaban a un modelo que alcanzara la estatura, pues, de un 83 más o menos, un 85 para estar a la par de ellas porque son muy altas. Pero pues los chavos no podían ni hablar. O sea, eran muy bonitos y todo lo demás, pero no podían hablar. Entonces ellos, el director y el productor, buscaban a alguien que machara en ese momento. Y me hacen la invitación al casting y me dicen, vente para acá, y de alguna manera voy. Pero me dicen, oye, ¿cómo estás? Le digo, sí, ¿cómo estoy? ¿De qué? Pues de panza, de barriga, de cuerpo, de esto, aquello. Yo dije, Dios mío, ¿no? Le dije, todavía estoy medio flaquillo, todavía, no sé, aguanto. Pues vente para acá porque pues necesitamos verte, ¿no? Le dije, consígueme una faja para ponerme una faja, ¿no? Y todo. Siempre me he tratado de mantener delgado, pero pues obviamente la televisión requiere que estemos como delgaditos, ¿no? Porque por muchos aspectos, por las ropas sobre todo, ¿no? Para que nos quede bien y no te veas ahí como pavo relleno, ¿no? Entonces, pues ya llegamos ahí y me hacen mi casting, ¿no? La prueba fue bien sencilla. Yo iba para maquillaje, me dijo, ¿vas para maquillaje? Sí, ve a maquillaje, pero espérate. Me mide con ellas. Ellas traían unos tacones de este vuelo, me miden y yo apenas si estoy así, al ras de ellas. Y me dice, bueno, vete a maquillar y todo, y empezamos programa cero.
ni siquiera fue un casting, o sea, ellos ya sabían que yo era. Ya había trabajado con ellos dos, con los productores, ya me conocían, había trabajado como en 1995, o sea, 15, no, había en 1995, 5, 8, pues ya había pasado como unos 9 años, ya había trabajado con ellos antes en TV Azteca. Ok. Y ya me invitan. Pero el éxito de Ciudad Desnuda fue justo que tú conozcas a tu público. 1. 2, que te sigan la corriente, ¿no? 1, izquierda y derecha, ¿no? Que haya sinergia, que haya compatibilidad y empatía con ellas. Entonces había una dinámica tan padre, ¿no? Ella, una de ellas, era muy dicharachera y la otra era muy alburera. Entonces, pues yo, dicharachero y alburero, y para el público de Estados Unidos, no crees que no éramos vulgares ni corrientes ni nada, pero sí utilizábamos un doble sentido. Entonces al público le encantaba. Había un personaje en la radio que se volvió muy viral y muy famoso en Estados Unidos. Entonces yo dije, de ahí me voy a agarrar. Sí le copié a este personaje, dije, de aquí, pero no quiero ser tan vulgar como él. Ni quiero ser vulgar, en mi vida jamás lo he sido, pero yo veía que tenía altos niveles de audiencia en la radio, después se lo llevó en la televisión y fracasó, porque no es lo mismo hacer radio, televisión y plataformas. Claro, claro. Entonces la esencia del extremo fue la sinergia y saber a qué público íbamos dirigidos y tener como esa empatía con nuestro público latino en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y de pronto surge al extremo México. Okay. Cambian de conductoras, ¿no? Y a mí me siguen dejando. Que ya traías la fórmula. Ya traigo la fórmula. Yo soy mexicano, trabajo en México y todo lo demás. Pero el Extremo México es un proyecto muy sutil, muy rosita, digamos, ¿no? Y en Estados Unidos era hard news. Pero se cuidó mucho todo eso. Y además a mí me tocaba hacer historias en Latinoamérica, en México y en Estados Unidos. Yo viajaba muchísimo para hacer las grandes historias de la gente, de las necesidades. Y siempre buscando la empatía, por ejemplo, si iba a El Salvador, Guatemala, ¿no? Si me iba a Perú, buscaba algo que conectara justo con la comunidad latina de allá. No solamente con los peruanos, la comunidad peruana. Buscaba siempre eso. Y las historias que yo no pretendía que lloraras, pero la gente lloraba. Y la gente quería una segunda parte de esa historia. Me regresaban a hacer una segunda historia. Y además, las historias que hacíamos nosotros, por ejemplo, íbamos así, como una montaña rusa durante el programa. No creas que todos serios. Ahora sí les vamos a presentar cómo de estar. No. Teníamos un estilacho cada quien para presentar las historias, pero además así, ¿no? Serio. Eran risas y lágrimas. Sí. Entonces el público estaba completamente entretenido, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, los concursos, ¿no? De samba, ¿no? En Brasil que iban, ¿no? Y teníamos en el foro, como venían a México muchos concursos, pensaba la gente que estábamos en Estados Unidos. Entonces también fue una fortuna el estar en México haciendo el programa para Estados Unidos, porque aquí llega todo el mundo a México. Sí. Y entonces aquí hacíamos tantas cosas, invitamos a toda la gente que venía, y el programa era, pues sí, lágrimas y risas, ¿no? Oye, pero a ver, dime una cosa, ¿esto se dio de manera orgánica, esta sub y baja de emociones, este corte, este tinte, y eventualmente alguien muy visionariamente haya dicho que se quede así, me gusta, o fue marcado de línea desde lo previo? Es que ya sabíamos, porque yo ya había hecho Ciudad Desnuda. Era un programa donde andamos como reporteritos morbidos en la calle y todo lo demás, captando todo lo que podíamos, ¿no? Entonces yo ya conocía y ya conozco más o menos el impacto, cómo puedo empatar con el público, ¿no? Y qué es lo que necesita el público. ¿De qué manera tenemos que definirnos? Ellas, pues obviamente mis directivos, mi director y mi productor, ¿no? Tenían que darle indicaciones a ellas.
para que ellas estuvieran más pilas. Pero ellas pilas, ¿eh? Maritere Alexandre y Alina Hernández, Sí, pilas, pero sí, pilas sí, las sí, chavas, sí, ¿eh? sí. Guapísimas y Sí, y pilas, ¿eh? pilas, sí, Y sí, pilas, sí. o sea, Sí. y además con esa derrocha de sensualidad y con esa comunicación que traen ellas ya muy nata, ¿no? Entonces, y a Alina Hernández la odiaban, pues los seguidores de Gloria Trevi, y a Maritere la amaban porque era como un ángel de Victoria's Secret, ¿no? Entonces, y ahí Sí. no sé qué, y nos abrazábamos y todo. No, usted se odia, que quién sabe qué. La gente pensaba, ¿no? Y es un show que hacen ustedes, ¿no? Y luego cuando veían, porque era muy padre, porque el equipo se formó que hay veces nos íbamos todos a un viaje. Pero sí se llevaban bien, Muy Juan, o bien. me estás show. No, O sea, no, sí se, no. lo que veíamos en la No, pantalla, sí, sí, qué sí. joya. No. O sea, Fíjate. han sido mis hermanas, han sido Y les mandamos un saludo divinas. Maritere Alexandre. Bueno, ellas dos, con ellas empecé yo. Maritere y Ajá. Alina Hernández, digo, yo tengo contacto con las dos todavía, Sí, ¿no? sí, sí. Verónica del Castillo después fue mi conductora para Estados Unidos. Verónica del Castillo también. Un Beso, besote beso a Vero. también, no sabes. Y Gabriela Ávila, ¿no? Que también fue mi compañera también, que ahorita está en Estados Unidos, ¿no? Triunfando también. Qué bueno. Y Gaby Crasus. Ah, Y sí, Gaby claro. Crasus, ¿no? Que ayer antier, ¿no? Bueno, mi cumpleaños no fue hoy, fue el 11, pero bueno, así estamos de mantener largos Sí, sí, porque es el 1 de estamos enero. de celebración. Entonces, mi Juanito Barrigón, ¿cómo está? Bueno, con Gaby Crasus pensaba que yo era su pareja de ella, que yo era el papá de los niños. Ay, no me Ajá, digas. sí. Y con Aline y Marita dicen, no, a ver. Y los chavos así, ¿con quién? Son mis hermanas, son mis amigas, son mis compañeras. O sea, ni un morbo por lo bien que nos Es que llevamos. eso te iba a decir, o Sí. sea, es conformar una gran fórmula, la verdad. Ajá. Tener estas alianzas que de alguna manera no me digas que no, también hay cuestiones mediáticas. Ujú. O sea, y lo que tenía Aline también en ese momento, creo que hubo un impacto, ¿no? Sí. Hacia el público, generar cierta expectativa. O sea, creo que los directivos dicen, por ahí puede ser, Sí, ¿no? son facilitas, ¿eh? Igual que yo, soy bien facilito para la televisión, entonces Qué son bueno, que qué sienten maravilla. muy profesional, muy puntual, muy dedicados, ¿no?